Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy venimos a hablarles sobre los antibióticos y su información vital para su uso seguro y eficaz. Los antibióticos son un grupo de medicamentos utilizados para tratar infecciones causadas por bacterias. Fueron descubiertos a principios del siglo XX y su uso revolucionó la medicina al permitir el tratamiento efectivo de muchas enfermedades infecciosas que previamente eran letales. Los antibióticos funcionan ya sea matando a las bacterias como bactericidas o inhibiendo su crecimiento y reproducción como bacteriostáticos, y están divididos en las siguientes familias. Vamos a iniciar con los inhibidores de la síntesis de proteína. Estos se dividen en dos grupos, los que actúan sobre la subunidad 30 del ribosoma y los que actúan sobre la subunidad 50 del ribosoma. Ahora, ¿qué es el ribosoma y qué función cumple? Los ribosomas son estructuras esenciales para la síntesis de las proteínas en las células y se sintetizan en el nucleolo. Este ribosoma consta de tres sitios: el A, que es el punto de entrada para el aminoácido; el P, que es el sitio donde se aloja el péptido; y el E, que es el sitio de salida. Teniendo en cuenta lo anterior, iniciaremos con los antibióticos que actúan en la subunidad 30S. ¿Cuáles son estas familias? Tenemos los aminoglucósidos, entre los que se encuentran la neomicina, la kanamicina, la amicacina y demás, y las tetraciclinas, entre las que están la doxiciclina, la aminociclina, la glicilciclina. Iniciaremos con los aminoglucósidos. Estos tienen tres mecanismos. Uno de ellos es que se pueden unir a la subunidad ribosómica 30 e interferir en la síntesis de proteínas al fijar el complemento ribosómico 30S-50S en el codón inicial AUG del RNA mensajero. Por otro lado, puede haber una terminación prematura en la traducción con desprendimiento del complejo ribosómico y proteína sintetizada en forma parcial. O también puede haber una incorporación de aminoácidos incorrectos, lo que da lugar a la producción de proteínas anormales o no funcionales. Finalmente, las tetraciclinas inhiben la síntesis de proteínas bacterianas al unirse a la subunidad 30 y bloquear la unión al tRNA mensajero al sitio A. Ahora hablaremos de los antibióticos que actúan en la subunidad 50S del ribosoma. ¿Cuáles son? Tenemos a los fenicoles, en donde está el cloranfenicol; a los macrólidos, en donde está la eritromicina, la claritromicina o la acitromicina. Tenemos las ginkosaminas, donde está la clindamicina; los oxazilidinones, en los que se encuentra el linezolid y el tenisolid; y tenemos las streptograminas, donde se encuentra la quinupristina y la dalfopristina. El cloranfenicol se une a la subunidad ribosómica 50S en el sitio del peptidiltransferasa e inhibe la reacción de transpeptidación. Por otra parte, los macrólidos pueden unirse y causar un cambio de conformación que concluye la síntesis de proteínas al interferir de manera indirecta en la transpeptidación y en la translocación. La clindamicina, al unirse a la subunidad 50S, implica la translocación de ARN de transferencia y la elongación de la cadena polipeptídica, lo que bloquea la síntesis de proteínas esenciales para la bacteria y en última instancia detiene su crecimiento y reproducción. Los oxazilidinones se unen específicamente al sitio P del ribosoma, impidiendo la formación del complejo de iniciación de la síntesis proteica, bloqueando el ensamblaje adecuado del ribosoma y evitando que la síntesis de proteínas comience. Finalmente tenemos las streptograminas, que se dividen en dos grupos. Tipo A, que se une al sitio A del ribosoma, alterando su estructura y bloqueando la elongación de la cadena polipeptídica; y la tipo B, que se une al sitio P del ribosoma, inhibiendo la formación de lances polipeptídicos y la translocación del ribosoma. Antimetabolitos. Entre ellos están los antagonistas de la vía folato. Algunos ejemplos de estos son las sulfonamidas, el trimetoprim y el trimetoprim sulfametoxazol. Para entender este mecanismo es importante tener en cuenta que la síntesis de ácido fólico en las bacterias es necesaria para la producción de nucleótidos. Este proceso involucra tres etapas claves. Se inicia con la combinación de una molécula de pteridina con PABA. Esta reacción es catalizada por la enzima dihidropteroatosintasa, formando ácido dihidropteroico. Seguidamente ocurre la formación de ácido dihidrofólico. ¿Cómo? El ácido dihidropteroico se convierte en ácido dihidrofólico mediante la adición de una molécula de glutamato.
y esta reacción es catalizada por la enzima dihidrofolato sintasa. Finalmente se da la conversión a ácido tetrahidrofólico. Esto es gracias a la enzima dihidrofolato reductasa. Ahora bien, teniendo claro lo anterior, tenemos que las sulfonamidas son inhibidores competitivas de la dihidropteroato sintasa, la enzima bacteriana responsable de la incorporación de PABA en el ácido dihidropteroico, el precursor inmediato del ácido fólico. Además, la administración conjunta de una sulfonamida y un trimetoprim introduce bloqueos secuenciales en la ruta biosintética para la tetrahidrofolato. La combinación es mucho más efectiva que cualquiera de estos dos agentes utilizados solos. Ahora, es importante destacar que entre los antimetabolitos se encuentra la nitrofurantoína, un antibiótico importante para tratar infecciones de vías urinarias. Vamos a empezar a hablar sobre cada familia de antibióticos. Primero, sobre los inhibidores de la síntesis de la pared. Tenemos a los betalactámicos, lipoglucopéptidos y a la fosfomicina. Hablando de los betalactámicos, tenemos como primer grupo a las penicilinas. En ellas tenemos de primero y de segundo grupo. Como ejemplo, al primer grupo tenemos a la meticilina y a la oxacilina, y de segundo grupo tenemos como ejemplo a las aminopenicilinas y a las ureitopenicilinas. Dentro de los betalactámicos también tenemos a las cefalosporinas. Tenemos como ejemplo de la primera generación a la cefaprima, de la segunda generación la cefamandol, de la tercera generación la ceftazidime, de cuarta generación la cefipima y de quinta generación la ceftobiprole, y lo que las diferencia es el espectro de acción. Otro grupo de los betalactámicos son los monobactámicos, que en representación está el aztreonam. Ya como último grupo que pertenece a los betalactámicos tenemos a los carbapenémicos, y como ejemplo tenemos el imipenem y el doripenem. Ya terminamos de hablar sobre todos los betalactámicos. Ahora siguen los lipoglucopéptidos, en donde tenemos la vancomicina, tecoplanina y a la dalbavacina. Por último, de este grupo de inhibidores de síntesis de pared tenemos a la fosfomicina, que en su representación pues tenemos a la misma fosfomicina. Ahora voy a hablar sobre el mecanismo de acción de estos antibióticos. Los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, un modo de acción común de los antibióticos, previenen el crecimiento de las bacterias al debilitar la estructura de peptidoglicano en la pared celular bacteriana. Esto puede deberse a la unión de los aminoácidos de la pared celular, evitando pues así la unión de nuevas unidades al peptidoglicano o uniéndose bien a la C-terminal de alanina del precursor de mureína, el lípido 2 o del peptidoglicano inmaduro. Estas interacciones van a inhibir la transglicosidización y la transpeptidización, lo que provoca la muerte de las células bacterianas. A continuación hablaremos sobre los antibióticos que interfieren con la membrana celular de las bacterias, lo que finalmente lleva a su muerte. Entre ellos tenemos los lipopéptidos, como las polimixinas y la bacitracina. Estos son antibióticos peptídicos cíclicos que tienen una porción lipídica. Funcionan alterando la integridad de la membrana celular bacteriana. Un ejemplo es la daptomicina, que es una molécula catiónica anfipática. Esta se une a las membranas de bacterias gram positivas, especialmente de aquellas ricas en fosfatidilglicerol. Esta unión provoca la formación de canales transmembrana que despolarizan la membrana, haciendo que la célula pierda iones de potasio y eventualmente muera. La colistina y la polimixina B son moléculas catiónicas que se unen al lipopolisacárido en la membrana externa de las bacterias gram negativas. Al hacerlo, pues desplazan cationes estabilizadores como lo es el calcio y el magnesio, lo que altera la permeabilidad de la membrana externa. Luego se insertan en la membrana interna formando canales que causan la fuga del contenido celular y la muerte de la bacteria. Tenemos la bacitracina, que interfiere con la síntesis de la pared celular al unirse a un transportador esencial llamado C55. Este transportador es crucial para mover los monómeros de peptidoglicano a través de la membrana celular. Al bloquearlo, la bacitracina impide la formación adecuada de la pared celular, lo que inhibe el crecimiento y provoca la lisis celular. A continuación, tenemos las bacterias
contra las que son efectivos estos antibióticos. Tenemos la daptomicina, que es efectiva contra bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, y Enterococcus, resistente a vancomicina. La colistina y la polimicina B tienen un amplio espectro contra las bacterias gram negativas, incluyendo a Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. Algunas cepas de Enterobacteriaceae productoras de carbapenemasas. La ocitracina principalmente funciona contra bacterias gram positivas como Staphylococcus y Streptococcus spp, con una actividad limitada contra bacterias gram negativas. En los sitios blancos tenemos que la daptomicina se dirige al fosfatidilglicerol en las membranas de las bacterias gram positivas. La colistina y la polimicina B se dirigen al lipopolisacárido en la membrana externa de las bacterias gram negativas. Ahora hablaremos de los antibióticos que interfieren con la replicación y reparación del ADN bacteriano. Esto impide la proliferación de las bacterias y las lleva a la muerte. Los principales grupos en esta categoría son las quinolonas y las fluoroquinolonas. Bueno, en las quinolonas y las fluoroquinolonas tenemos que el mecanismo de acción de estos antibióticos se basa en inhibir enzimas cruciales para la replicación del ADN, la ADN girasa y la topoisomerasa cuarta. Tenemos las de primera generación. Estos incluyen el ácido nalixídico y el ácido pipemídico. Fueron las primeras quinolonas desarrolladas y tienen un espectro de acción limitado, principalmente contra bacterias gram negativas, causantes de infecciones del tracto urinario. Funcionan inhibiendo la ADN girasa, impidiendo el superenrollamiento del ADN necesario para la replicación y la transcripción. Son efectivas principalmente contra bacterias gram negativas como Escherichia coli, Klebsiella spp y Proteus mirabilis. En la segunda generación encontramos la ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina y moxifloxacina. Estas tienen un espectro más amplio que la primera generación, siendo efectivas contra bacterias gram positivas y gram negativas, incluyendo Pseudomonas aeruginosas que inhiben tanto el ADN girasa como la topoisomerasa 4, impidiendo el superenrollamiento del ADN y la separación de las cadenas después de la replicación. Son efectivas contra bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella spp y Pseudomonas aeruginosa. En la tercera generación tenemos la levofloxacina, que es un ejemplo de esta generación. Estas moléculas tienen mayor actividad y biodisponibilidad que las generaciones anteriores, con excelente actividad contra patógenos respiratorios, incluyendo cepas resistentes. Funcionan de manera similar a la segunda generación, inhibiendo el ADN girasa y la topoisomerasa 4. Son efectivas contra patógenos respiratorios como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis, así como bacterias atípicas como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella pneumófila. El nuevo grupo incluye delafloxacina, gemitofloxacina, moxifloxacina, catifloxacina y flevofloxacina. Estas tienen mayor actividad contra bacterias gram positivas, incluyendo cepas resistentes, y son efectivas contra patógenos respiratorios y anaerobios. Algunos, como la moxifloxacina, también son efectivas contra micobacterias no tuberculosas. Funcionan inhibiendo el ADN girasa y la topoisomerasa 4. Continuando tenemos nuevamente los betalactámicos. Uno de ellos es la benzilpenicilina sódica. Este tiene un espectro de actividad para gram positivos, gram negativos y anaerobios. En indicaciones importantes o en qué patologías puede ayudar este antibiótico, tenemos las infecciones invasivas por estreptococos betalactámicos, tenemos la neumonía, artritis, bacteremia por neumococos, endocarditis, estreptococócica, tétano, gangrena gaseosa, botulismo, sífilis con afección neurológica, borreliosis, leptospirosis, actinomicosis. Otro antibiótico presente es la benzilpenicilina procaica.
Esta, igual que la sódica, tiene el mismo espectro de actividad. En las indicaciones más importantes tenemos que está indicada para celulitis estreptococócica, impético y erisipela. Tenemos también la bencilpenicilina benzatina. Esta, igual que la procaica y la sódica, tiene el mismo espectro de actividad, gram positivos, algunos gram negativos y anaerobios. En las indicaciones más importantes para la benzatina tenemos sífilis menor a 1 año de contagio, dosis única, o sífilis mayor a 1 año de contagio, 3 dosis. También tenemos lo que es la cloxacilina. Esta tiene 2 presentaciones, la cual puede ser administrada por vía oral o vía intravenosa, con sus espectros de actividad respectivos para Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis resistente a penicilina. En las indicaciones más importantes tenemos 2. Una está indicada para infecciones estafilococócicas leves locales e infecciones estafilococócicas sistémicas, incluida la bacteremia. Tenemos también lo que es la amoxicilina y ampicilina. Esta es igual que la bencilpenicilina en cuanto a su espectro de actividad. Lo único a añadir serían los cocobacilos gram negativos o Haemophilus influenzae, entre bacterias como Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Proteus mirabilis y Listeria monocytogenes. En indicaciones importantes para estos antibióticos tenemos lo que es la faringoamigdalitis estreptococócica, que se trataría con amoxicilina. Infecciones otorrinolaringológicas, participan acá los estreptococos y hemófilus. Tenemos otitis media, otitis aguda y sinusitis. Neumonía neumococócica de bajo riesgo, esta sería tratada con amoxicilina. Y tenemos infecciones por enterococos, ya sean urinarias, endocarditis o meningitis, estas serían tratadas con ampicilina. Tenemos también lo que es la amoxicilina con ácido clauránico. Esta tiene un espectro de actividad igual que la amoxicilina. Además, bacterias productoras de beta-lactamasas como Staphylococcus aureus, Klebsiella, Proteus, enterobacterias del grupo anterior productoras de beta-lactamasas y Neisseria gonorrea. En indicaciones más importantes tenemos la otitis media. Esta es característica en niños, regulación de la POC y neumonía bacteriana. Además, infecciones odontógenas. Contamos también con una indicación importante para infecciones del tracto urinario en sujetos sin factores de riesgo, para microorganismos resistentes, infecciones intraabdominales, ginecológicas, profilaxis en cirugía, sepsis de la comunidad sin foco aparente. Tenemos la piperacilina tazobactam. Esta tiene un espectro similar a la amoxicilina con ácido clauránico y además a Pseudomonas aeruginosa. Como principales indicaciones importantes son las infecciones intraabdominales nosocomiales, colagenitis tras instrumentación, infecciones graves de piel y partes blandas, además de neumonía y sepsis nosocomial y neutropenia febril. Tenemos la cefazolina. Esta tiene una acción frente a cocos gram positivos, además de unas indicaciones, ya que deben ser suministradas frente a infecciones del sistema por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, especialmente en alergias no graves a la penicilina. Además, esta tiene una acción frente a bacilos gram negativos, algunos pues en comunidad, y está indicado para profilaxis quirúrgica. Contamos también con la cefalexina. Esta tiene una acción igual que la cefazolina frente a cocos gram positivos y algunos bacilos gram negativos, y como indicaciones estas deben ser suministradas frente a infecciones de piel y partes blandas como impétigo, orunculitis, celulitis, además de faringitis estreptococócica. Tenemos también la cefurozima acetilo. Esta es similar a las de primera generación, pero cubre mejor a los bacilos gram negativos, como lo es, por ejemplo, Haemophilus influenzae. Como indicaciones tenemos que esta actúa frente a infecciones del tracto respiratorio, como lo es la sinusitis, la otitis media, aguda, epiglotis y exacerbaciones de POC, además de infecciones urinarias. La cefurozima
acetilo tiene una vía de administración que es intravenosa. Esta vía de acción, esta vía de administración, actúa frente a profilaxis quirúrgicas. La cefotaxima, respecto a la primera y la segunda generación, tiene menor actividad frente a estafilococos y excelente actividad frente a neumococos. Además, cuenta con una mejor actividad frente a gram negativos. En indicaciones, esta es administrada frente a neumonías comunitarias graves, meningitis bacterianas de la comunidad, abscesos cerebrales, sepsis de la comunidad con sospechas de infecciones primarias por neumococos. También por peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico e infección gonocócica. En septacidima, esta tiene una actividad frente a gram positivos y buena cobertura frente a Pseudomonas aeruginosa. Esta tiene una indicación en infecciones documentadas por Pseudomonas aeruginosas. Tenemos la cefepima, esta es administrada por vía intravenosa. Tiene una excelente cobertura frente a gram positivos, no estafilococos, y excelente cobertura para gram negativos y Pseudomonas aeruginosa. En las indicaciones principales, frente a neumonía grave de comunidad con factores de riesgo para Pseudomonas, tratamiento empírico de la sepsis y la neumonía nosocomial y tratamiento empírico de la neutropenia febril. Tenemos la imipenem, meropenem y ertapenem. Esta tiene una excelente cobertura frente a gram positivos, no Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, pero sí tiene una excelente cobertura para gram negativos, anaerobios y Pseudomonas aeruginosa. El ertapenem no cubre a Pseudomonas. Como indicaciones tenemos los tratamientos empíricos de la neumonía febril, meningitis por bacilos gram negativos tratados con meropenem, infecciones nosocomiales por microorganismos multiresistentes sensibles a carbapenémicos e infecciones por microorganismos productores de BLI o sospecha o por confirmación, y infecciones graves polimicrobianas. Para finalizar tenemos el Astrionam. Este tiene una acción frente a gram negativos, incluidos Pseudomonas aeruginosa, no cubren anaerobios ni gram positivos, tampoco cubren microorganismos con BLIA. En las indicaciones, estas son administradas frente a sepsis nosocomial, infecciones por bacilos gram negativos en algunas situaciones especiales, como por ejemplo personas con insuficiencia renal, infección urinaria sin riesgo de microorganismos con BLI, y casos seleccionados de alergia a betalactámicos. En cuanto a las contraindicaciones en embarazadas, no hay contraindicaciones absolutas, pero se requiere evitar carbapenémicos a menos de que sea absolutamente necesario, esto debido a los datos limitados. En adultos mayores siempre se requiere un ajuste de dosis, esto depende mucho del médico, en caso de insuficiencia renal y precaución por imipenem debido al riesgo de convulsión. Y en niños generalmente son seguros, pero el uso de carbapenémicos se reserva para casos específicos y graves. En cuanto a hipersensibilidad, todos los antibióticos betalactámicos pueden causar algún tipo de reacción por hipersensibilidad. Si hay algún tipo de histórico conocido, se debe usar con extrema precaución. Ahora hablaremos un poco acerca del espectro de los fenicoles, glucosamidas, glucopéptidos y macrólidos. Los fenicoles presentan diversas reacciones adversas, especialmente la aplasia medular. El clorafenicol y su grupo deben ser únicamente empleados para el tratamiento de infecciones graves, como por ejemplo la fiebre tifoidea, la meningitis bacteriana, infecciones por anaerobios, cuando no existe ninguna otra alternativa disponible. La administración del clorafenicol debe reducirse a infecciones en las que los beneficios del antibiótico rebasan los riesgos de posibles toxicidades. Si otros antimicrobianos tienen igual eficacia y pueden ser menos tóxicos, se debe recurrir a ellos en lugar de a los fenicoles. En la fiebre tifoidea, la dosis de clorafenicol para el adulto con fiebre tifoidea es de 1 gramo cada 6 horas durante 4 semanas. Se han utilizado las vías intravenosa y oral, pero la respuesta es mucho más rápida después de usar esta última, a condición que la cepa primaria pues sea sensible y de esta forma las recidivas reaccionan satisfactoriamente con la repetición del tratamiento.
En el caso de meningitis bacteriana, el clorafenicol sigue siendo un fármaco alternativo para usar en el tratamiento de meningitis causado por Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae, principalmente en pacientes que sufren de alergias a los betalactámicos y en países en desarrollo. La dosis diaria total en niños, por ejemplo, debe ser de 50 miligramos por kilogramo de peso corporal, dividido en 4 dosis iguales que se aplican por vía endovenosa cada 6 horas. Los resultados con el clorafenicol en el caso de la meningitis por neumococos pueden ser insatisfactorios porque el fármaco inhibe algunas cepas, pero no las destruye. Aún más las cepas penicilino resistentes suelen ser resistentes al clorafenicol también. Y en situaciones raras en que haya que utilizar clorafenicol para tratar meningitis por neumococos, habrá que repetir la punción lumbar 2 o 3 días después de iniciar el tratamiento para asegurar que se haya obtenido una respuesta adecuada. En cuanto a las lincosamidas, la clindamicina es empleada de forma empírica cuando se sospecha la existencia de infecciones por anaerobios, excepto si están localizados en el sistema nervioso central. También en algunas infecciones por Staphylococcus y Streptococcus en individuos que presentan hipersensibilidad a betalactámicos. Se recomienda su uso para el tratamiento de infecciones de tracto respiratorio inferior como empiema, neumonía y absceso pulmonar, para infecciones de la piel y tejidos blandos, para infecciones intraabdominales como peritonitis y abscesos intraabdominales, para infecciones óseas y articulares como osteomielitis y artritis séptica, en septicemias y en infecciones del tracto genital femenino como endometritis, celulitis pélvica y la enfermedad inflamatoria pélvica aguda. La clindamicina puede considerarse como una alternativa para el tratamiento y la profilaxis de infecciones graves causadas por cepas sensibles de cocos gram positivos aerobios. Sin embargo, no se considera como tratamiento de primera elección en estas infecciones a menos que se trate de pacientes alérgicos a las penicilinas o en los que los otros antibióticos menos tóxicos estén contraindicados. Asimismo, también se puede utilizar en combinaciones con otros fármacos antiprotozoarios, en el caso de, por ejemplo, la encefalitis toxoplásmica en pacientes con SIDA y pues de esta forma ha demostrado ser un agente eficaz. Su dosis y administración y como tal la duración del tratamiento se determina en función de la gravedad y del tipo de infección y también del estado del paciente, de la susceptibilidad de los microorganismos causantes o sospechados, y se puede emplear tanto de vía oral como intravenosa y también de forma intramuscular o tópica. En cuanto al espectro y actividad de los glucopéptidos, se encuentra que son activos contra cocos y bacilos gram positivos como Listeria monocytogenes, Bacillus y Corynebacterias. También son activos contra algunos anaerobios como Clostridium, entre ellos Clostridium difficile. Se utiliza principalmente como tratamiento de infecciones graves bacterémicas causadas por microorganismos gram positivos resistentes a betalactámicos como Staphylococcus aureus meticilina resistente. En el caso del dalbavacin, se suele utilizar en infecciones cutáneas con complicaciones debidas a bacterias gram positivas sensibles, incluidos Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. En el caso de la teicoplanin se suele utilizar en infecciones graves, especialmente debidas a bacterias gram positivas, incluyendo Staphylococcus aureus meticilina resistente, y también en los casos de colitis por Clostridium difficile. La vancomicina se suele utilizar en infecciones por Clostridium difficile también en infecciones estafilocóccicas como bacteremia, infecciones óseas, infecciones del tracto respiratorio inferior como neumonía, infecciones en piel y tejidos blandos, incluso también en meningitis, en endocarditis por Enterococcus, Corynebacterium, Staphylococcus y Staphylococcus aureus meticilina resistente. Sin embargo, pues puede presentar algunos efectos secundarios como malestar gastrointestinal, enrojecimiento y picor en cara, cuello y hombros, y lesiones renales, pérdidas de audición y una disminución en el número de plaquetas. Los macrólidos están indicados en tratamientos empíricos de infecciones respiratorias, otorrinolaringeas y de piel, de tejidos blandos que tengan gravedad leve o moderada y adquiridas en la comunidad, en las que el microorganismo causal más probable puede ser Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus.
En muchas de estas situaciones son el tratamiento de elección y en otras se incluyen entre las alternativas a la penicilina en pacientes que son alérgicos. Los macrólidos son el tratamiento de elección para la neumonía, por ejemplo, por Mycoplasma pneumoniae y por clamidia. La citromicina se incluye entre los antibióticos de elección en el tratamiento de neumonía por legionela de gravedad moderada o leve. La mayoría de los episodios de bronquitis aguda no requieren tratamiento antibiótico, sin embargo, si esta se considera pues indicado, es decir, en una infección por Mycoplasma pneumoniae o por Bordetella pertussis, puede pues prescribirse un macrólido. Y en la faringitis aguda de etiología streptocóxica debe tratarse con una penicilina, sin embargo, pues los macrólidos son la alternativa en caso de alergias a los betalactámicos. Los nitroimidazoles son utilizados para tratar infecciones causadas por bacterias anaerobias y protozoos. Contra las bacterias anaerobias como son Clostridium, Bacteroides, Fusilibacterium y Probetella se usan para tratar abscesos intraabdominales y infecciones ginecológicas y de piel. También son efectivos contra protozoos como lo son tricomonas vaginales, causando tricomoniosis, Giardia lamblia, causando giardiosis y esta entamoeba histolítica causando amebiasis. Comúnmente en las infecciones son intestinales y vaginales. Las recomendaciones de este antibiótico es el uso selectivo para reservar las infecciones bacterianas y específicas y ciertas infecciones parasitarias. Evitar un uso innecesario, no utilizar de forma de rutina para las infecciones virales, vigilar efectos adversos, estar atento de náuseas, vómitos y neuropatías periféricas y evaluar interreacciones, considerar posibles interreacciones con los medicamentos y ajustar dosis si es necesario. Los antibióticos de oxazolidinona como la linezolid y la teizoid son eficaces principalmente contra las bacterias gram positivas como los Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Enterococcus fecalis, incluyendo cepas resistentes de otros antibióticos. Se usa en una variedad de condiciones como la infección de piel, tejidos blandos, neumonía, bacteremia y algunas infecciones del tracto urinario. Algunas recomendaciones de este antibiótico es el uso adecuado, pues reservar estos antibióticos para infecciones graves causadas por bacterias resistentes. También la dosis y la duración, que pues seguir las recomendaciones precisas del médico, evitar alcohol y ciertos alimentos y el uso prudente de este medicamento. Las quilononas son una familia de antibióticos que actúan inhibiendo las enzimas bacterianas AN-girasa y tocoisomerasa 4 esenciales para la replicación, transcripción, reparación y recombinación del ADN bacteriano. Tiene un amplio espectro de acción que cubre tanto bacterias gram positivas como bacterias gram negativas. Podemos encontrar 4 generaciones. La primera generación está constituida por el ácido nalidíxico, donde encontramos gram negativas como Escherichia coli, Klebsiella spp y Proteus spp. En la segunda generación está constituida por ciprofloxacino y norfloxacino, donde encontramos gram negativas como Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae y Haemophilus influenzae. También encontramos gram positivas como está Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. En la tercera generación, constituida por levofloxacino, donde encontramos gram positivas como Streptococcus pneumoniae y también gram negativas como en la segunda generación, pero esto es más que todo para los patógenos respiratorios. En la cuarta generación está morfloxacino y gatifloxacino, donde encontramos gram positivas como Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus y gram negativas Enterobacteriae, Haemophilus influenzae y Neisseria spp. En las patologías diré la patología y la generación del medicamento que se debe utilizar para cada uno. En las infecciones del tracto urinario, ciprofloxacino y norfloxacino. En las infecciones gastrointestinales, ciprofloxacino. En las infecciones respiratorias, levofloxacino y moxifloxacino. En las infecciones de piel y tejidos blandos, igual levofloxacino y moxifloxacino. En las infecciones de transmisión sexual, ciprofloxacino y en las infecciones intraabdominales, moxifloxacino. Y algunas recomendaciones para el antibiótico es pues, reservar para las infecciones graves o resistentes, la vigilancia de efectos adversos que puede producir y evitar el consumo en poblaciones vulnerables, ya sea en usar
usarlo en niños, adolescentes, mujeres embarazadas o lactantes y tener mucha precaución en personas mayores o con trastornos renales. Las rifamicinas son una de las clases de antibióticos derivados de la rifamicin B, producida por la bacteria Aminocolactopsis rifamicínica. Las principales antibióticos de esta familia son rifampicina, rifambutina y rifampentina. Actúan inhibiendo el ARN polimerasa dependiendo del ADN de las bacterias, lo que impide la síntesis del ARN y por ende la replicación bacteriana. En la patología podemos encontrar Mycobacterium tuberculosis, que produce tuberculosis, se utiliza rifampicina. En la Mycobacterium leprae, causante de la lepra, se utiliza rifampicina por parte del régimen del tratamiento combinado con dapsona y clofazimina. Es recomendado por la OMS. En las bacterias gram negativas encontramos Neisseria meningitis, se usa rifampicina para la profilaxis del contacto cercano de pacientes con meningitis meningocócica. También está Haemophilus influenzae de tipo B, se usa rifampicina para la profilaxis en contacto cercano de pacientes, especialmente en entornos de cuidado infantil. En otras bacterias está Legionella pneumophila, causante de enfermedades del legionario, se utiliza rifampicina. Como recomendaciones, seguir pautas clínicas utilizando recomendaciones para la tuberculosis, la lepra y otras infecciones. También la vigilancia en efectos adversos, también educar al paciente, informar sobre la importancia del tratamiento y por qué terminarlo. Ahora les comentaré sobre las sulfonamidas. Son uno de los grupos de antibióticos más antiguos. Funcionan inhibiendo la síntesis del ácido fólico en las bacterias, un componente esencial para su crecimiento y replicación, cosa que ya se ha tratado en el anterior video sobre sus diferentes características en la familia. Ahora, las sulfonamidas son inicialmente activas frente a un grupo amplio de bacterias, aunque su uso está limitado por la creciente resistencia adquirida. Entonces, son activos frente a diversas bacterias gram positivas, incluyendo los estafilococos, algunas cepas resistentes de neumococos, es decir, Streptococcus pneumoniae, también Actinomyces, Nocardia, Bacilloanthracis, Corynebacterium diphtheria, aunque los enterococos son naturalmente resistentes. Entre las bacterias gram negativas son sensibles a numerosas especies de enterobacterias: Neisseria, Haemophilus influenza, Bordetella pertussis, Legionella pneumophila, Yersinia pestis y Brucella. También son efectivas contra patógenos de infecciones de transmisión sexual, como Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi y Klebsiella granulomatis. Además, generalmente son sensibles a Stenotrophomonas maltophilia, aunque Pseudomonas aeruginosa es naturalmente resistente. Algunas especies de Mycobacterium lepra también son sensibles. Además, cuando se combinan con diaminopirimidinas como la pirimetamina y la trimetoprim, las sulfonamidas son activas frente a Toxoplasma gondii y Plasmodium, y claramente Pneumocystis carinii. Respecto a las indicaciones terapéuticas, las sulfonamidas tienen una buena concentración en la orina, por lo cual los hace efectivos para las diferentes infecciones urinarias, exceptuando la sulfasalazanina, la sulfacetamida y mafenida. También son indicadas en infecciones respiratorias, como en el caso de la neumonía por Pneumocystis jirovecii, y en infecciones gastrointestinales causadas por bacterias como Salmonella y Shigella, una de las enterobacterias más comunes en este tipo de infecciones. Además, se utiliza en el tratamiento de la toxoplasmosis, como mencioné anteriormente, como su agente etiológico, cuando se combina con otros fármacos, en el caso del trimethoprim sulfamethoxazol. Respecto a las recomendaciones de esta familia, en el caso de las mujeres embarazadas o gestantes, las sulfonamidas no deben usarse cuando la fecha probable del parto está cerca, ya que eso puede causar una ictericia en el recién nacido, una condición que puede ser lo suficientemente grave como para provocar un daño cerebral. Hablamos de una kernicterus, también conocido como una encefalopatía bilirrubínica o ictericia nuclear. Además, las sulfonamidas no deben tomarse durante la lactancia materna. En el uso, las sulfonamidas también puede provocar efectos secundarios como náuseas, vómitos, diarrea. También provocar reacciones alérgicas que, dependiendo de la persona, pueden manifestarlas o no, que estas incluirían erupciones, anafilaxia y angioedema. En algunos casos raros, pero no excluyentes, pueden formarse cristales en la orina. Además, puede disminuir el número de glóbulos rojos, es decir, hablamos de una leucopenia, además de una trombocitopenia, así como aumentar la sensibilidad a la luz solar. Si se usa junto a la warfarina, existe un riesgo mayor de una propensión hemorrágica. En personas con deficiencia G6PD
pueden causar la degradación de los glóbulos rojos, lo que puede llevar a una anemia. Anteriormente les hablé sobre lo que era la familia de las sulfonamidas. Ahora les trataré sobre las tetraciclinas y su espectro de acción. Como tal, las tetraciclinas, su eficacia había disminuido en décadas anteriores. Eso era debido a la alta existencia de genes de resistencia, probablemente como una consecuencia de su uso prolongado y extenso de antimicrobianos en humanos y como un promotor del crecimiento en animales. Esta familia de genes, generalmente de los TET, que pues se presentan más que todo en gram positivos y en gram negativos, siendo los gram negativos los de mayor prevalencia. Afortunadamente, pues en la década actual, bueno, más bien en las 2 últimas décadas, la resistencia ha disminuido, permitiendo recuperar algunas indicaciones previamente abandonadas. Las tetraciclinas de primera y segunda generación son inicialmente activas frente a un amplio espectro de bacterias gram positivas y gram negativas, aunque la resistencia varía entre especies. Actualmente hay muy pocas cepas de Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus resistentes a tetraciclinas, mientras que la resistencia es moderada en Staphylococcus saprophyticus y elevada en Streptococcus agalactiae y Enterococcus, haciéndolas inadecuadas para tratar en estas últimas infecciones. Las tetraciclinas siguen siendo útiles frente a bacterias gram positivas como Corynebacterium, Listeria, Clostridium y Bacillus anthracis, y son muy activas frente a las rickettsias y Coxiella. Entre los gram negativos son efectivas contra Escherichia coli, Vibrio, Brucella y Yersinia. También hablamos de Legionella, Neisseria, aunque con diferentes grados de resistencia adquirida. La resistencia es baja en el Helicobacter pylori y moderada en algunos anaerobios como Bacteroides fragilis. También son efectivas frente a Mycoplasma, Clamidia, algunas piroquetas como el Treponema pallidum y Borrelia burgdorferi. También una micobacteria no tuberculosis y algunos protozoos como es el Plasmodium falciparum. Clásicamente, pues las tetraciclinas son de primera elección en el tratamiento de brucelosis, generalmente en combinación con la streptomicina y el cólera. Son útiles para tratar infecciones por espiroquetas, como la fase inicial de la enfermedad del Lyme, el erythema migrans, la fiebre recurrente por borrelia, y en la profilaxis y el tratamiento del paludismo causado por Plasmodium resistente a la cloroquina. También se recomiendan para diversas infecciones de transmisión sexual, como mencioné anteriormente, que sus agentes etiológicos, ¿sí? Como es la uretritis no gonocócica, la cervicitis, un linfogranuloma venéreo, también la sífilis en caso de alergia a la penicilina y granuloma inguinal. Además, pues las tetraciclinas son útiles en el tratamiento de las gastritis y úlceras pépticas asociadas a Helicobacter pylori, en combinación con otros antibióticos e inhibidores de la bomba de protones, a la enfermedad de Wilpe, el acné y potencialmente en la profilaxis al tratamiento del anthrax. Aparte de sus aplicaciones no antiinfecciosas, como el efecto neuroprotector de la aminociclina, las tetraciclinas de primera y segunda generación, especialmente la doxiciclina, han recuperado su papel original en infecciones del tracto respiratorio inferior debido a la menor tasa de resistencia en el neumococo, es decir, Streptococcus pneumoniae, y su efectividad contra las bacterias implicadas en la neumonía atípica. Ya para culminar, ya que hablaré de estas 2 últimas familias, hay una alta gama de fármacos que también sirven o tienen una actividad antibacterial. Entonces, pues, algunos importantes como el ácido fucídico, que por ejemplo tiene un espectro de acción muy estrecho, pero es extremadamente activo contra Staphylococcus aureus, incluyendo cepas resistentes a meticilina, y también contra Staphylococcus coagulasa negativo, también contra Clostridium, Corynebacterium y la mayoría de los anaerobios. Su uso es predominantemente tópico. De manera similar, la bacitracina, la gramicina, la tirotricina son activos como ultragram positivos, pero se limitan a tópicos debido a su toxicidad sistémica. En el tratamiento de la tuberculosis multiresistente, la bedaquilina y la delamanid se han convertido en fármacos de primera línea. Otro antibiótico notable es la daptomicina, un lipopéptido que muestra una gran actividad contra gram positivos, incluyendo cepas resistentes como el Enterococcus, resistente a vancomicina, a Staphylococcus aureus, resistente a meticilina.